aórtica, estenosis mitral y entre otros, ¿ya? Vamos a hablar de semiología valvular. Entre otros, son dos clases. Entonces, vamos al siguiente. Una de los más conocidos de la semiología valvular, la estenosis aórtica, ¿ya? La estenosis aórtica. La estenosis aórtica es un problema en la salida de la sangre, ¿no? Es un problema de la salida de la sangre. Si esto fuese la aorta, aquí esta aorta está calcificada. Esta aorta está calcificada, ¿no? Si esto fuese el ventrículo izquierdo, está fuera la aorta. Entonces el problema es en la salida. El problema es en la salida porque es una aorta, una válvula calcificada, estenótica. Entonces, al ser una válvula calcificada estenótica, ¿qué es lo que va a hacer? La salida va a producir un sonido y ese sonido va a ser un soplo. Y por el momento en que se está produciendo, ese soplo se le va a considerar un soplo sistólico, ¿ya? Un soplo sistólico. Entonces, por el tiempo que está sucediendo. Entonces, la principal causa es la calcificación de una válvula aorta bicúspide, que es de las más comunes, bicúspide es la más común, seguida de calcificación. No solo puede ser una válvula bicúspide, sino puede ser una válvula aórtica de tres valvas, y también puede ser una estenosis aórtica secundaria a una enfermedad reumática. ¿Ya? Cualquiera de estos. ¿Cuál es el más común? Secundario a una calcificación de una válvula aórtica bicúspide. Dentro de la fisiopatología, mira, veamos todos, estos son tres momentos, cuatro momentos. Las valvas pierden su conformación normal, lo que resulta en la pérdida de la movilidad y el endurecimiento. O sea, lo primero que se produce es el endurecimiento de las válvulas. Este endurecimiento secundario a qué? Secundario a calcificación. A calcificación de las válvulas. Resistencia al flujo de salida, la resistencia al flujo de salida le va a dar pues el soplo. La resistencia de salida le va a dar el soplo y por el tiempo del ciclo cardíaco va a ser un soplo sistólico. Sistólico. Resistencia al flujo de salida del ventrículo izquierdo y un aumento en la postcarga. El gasto cardíaco se mantiene inicialmente. ¿Por qué se va a mantener? Porque el gasto cardíaco hay una hipertrofia concéntrica que sufre el ventrículo izquierdo. Luego, primero es una hipertrofia concéntrica. Primero se vuelve, el grosor aumenta. Primero el grosor aumenta. Con el tiempo hay una dilatación de las paredes y esa dilatación de las paredes se le va a conocer como hipertrofia excéntrica. Por eso dice ahí, finalmente sucede, lo que va a suceder finalmente es una hipertrofia excéntrica. ¿Ya? Entonces, listo, veamos. Una hipertrofia excéntrica. Ya está. Dios, ¿qué pasó? Ya. Aquí vemos una variedad de válvulas donde lo primero que hay dos condiciones, ¿no? Esta condición que vamos a conocer como daño endotelial por inflamación y la calcificación tisular. Y miren, ¿ve? Lo que vemos acá es una válvula, digamos, válvula normal. Puede ser una válvula bicúspide de dos valvas o una válvula tricúspide de tres valvas, aquí como lo ven. Pero su apertura y su cierre es normal. Aquí, aquí en la esclerosis aórtica, miren cómo se va formando lo que es las primeras lugares de endurecimiento para que la enfermedad
cuando progresa, la enfermedad cuando progresa, aquí hay mucho mayor grosor, mayor endurecimiento y aquí está ya más sólido, ¿no? Se forman nódulos de hidroxiapatita que van a hacerlo a la, a la válvula sólida, sólida, ¿no? De aquí, mira cómo es el porcentaje, como aumentando hasta que el 100% de la válvula está dura. Entonces, nosotros vemos progresivamente, aquí la calcificación aumenta y los periodos de daño endotelio por inflamación inicialmente son mayores para que finalmente decrezcan, pero ya con la válvula hipertrofiada, ¿no? La válvula no hipertrofiada, la válvula endurecida, la válvula endurecida. Dentro de la clínica de lo que es la estenosis aórtica, tiene una clínica bien, tiene tres cosas que lo caracterizan: dolor, angina de pecho, síncope y disnea. Es importante que ustedes sepan que la disnea es de esfuerzo, disnea de esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El paciente aumenta, no aumenta su actividad, por ejemplo, le podemos decir al paciente caminar más intensamente. Luego de caminar, ¿qué es lo que va a producirle? Es un dolor torácico, ¿ya? Un dolor torácico tipo anginoso. Por eso es la angina de pecho. Aquí está, ¿ve? Disnea al esfuerzo. Puede o no presentarse síncope, pero cuando al paciente le decimos aumenta su actividad, aumente su esfuerzo, no solamente puede haber dolor de pecho, sino pérdida de conciencia. ¿Por qué? Porque a mayor actividad va a haber una disminución en el flujo sanguíneo de la aorta, ¿no? De la aorta, lo que va a hacer que va a producir una disminución en el flujo sanguíneo cerebral y a su vez lo que va a producir es un 5. Es un 5. ¿Listo? Listo. Entonces, tres cosas te produce la estenosis aórtica: angina de pecho, síncope y disnea, ¿no? La aparición de síntomas es de peor pronóstico, es de pésimo pronóstico. ¿Por qué? Porque la estenosis porcentualmente es mayor, ¿no? Puede llegar hasta el 80 al 100%. Puede haber muerte súbita, sí. Muerte súbita es una muerte inexplicable, o sea, que rápidamente se ha producido. Al examen físico, lo que le caracteriza del examen físico nos llama la atención el tipo de soplo. Se caracteriza esto por un soplo. ¿En qué fase? En fase sistólica. Entonces, comienza en el primer ruido y acaba en el segundo ruido. Miren, ¿qué es lo que hace esto? Esto es cuando el soplo es a mitad cuando el soplo es a mitad del ciclo. Este es un soplo en una estenosis aórtica leve. En una estenosis aórtica moderada se mantiene también las características del soplo, miren. Y en una estenosis aórtica grave ya casi tapa lo que es el segundo ruido. Tapa el segundo ruido, ¿no? Es un soplo ya que es casi 2/3 del ciclo cardíaco. Entonces, cuando nosotros vemos en el examen físico, puede haber un choque de punta extenso, o sea, un choque de punta en su mismo lugar, en el quinto espacio intercostal, pero muy intenso. Choque de punta muy intenso, ¿ya? Entonces, choque de punta muy intenso. Y si nosotros palpamos, vamos a encontrar un frémito sistólico, ¿ya? Frémito sistólico en el foco
aórtico y en el hueco supraesternal. Eso es lo que vamos a encontrar. Soplo sistólico eyectivo de tipo romboidal, más o menos así. Primer ruido, segundo ruido, y se produce así, ¿no? Así es, ¿no? Este es de tipo romboidal. Así se caracteriza en el asístole, ¿no? Y aquí que dice, en casos severos, el soplo ocupa toda la sístole, tapando el segundo ruido. Y aquí nuevamente vamos a pintar con otro color. Y esto es lo que está así, ¿no? Acá está toda la sístole cuando la estenosis es severa. Casi tapa el segundo ruido. ¿Listo? Entonces, vemos acá, vemos acá en el examen físico, que vamos a encontrar en el examen físico, vamos a encontrar el pulso carotídeo. El, el pulso carotidio, el pulso carotidio, dos cosas, ¿no? Donde todo se evalúa el pulso, ¿no? Vamos a buscar un pulso periférico, por ejemplo, un pulso radial, o evaluamos el pulso carotidio. Entonces, al evaluar uno y otro, ¿cuál es la característica? Es un pulso parvus y tardus. Parvus tardus, es decir, tiene un volumen bajo y, y lento, ¿ya? O sea, aumenta lentamente y un volumen bajito y un incremento lento. También les he dicho que los frémitos se pueden encontrar a nivel del foco aórtico y también lo vamos a encontrar a nivel en la región supraesternal. Frémito, aquí por eso dice aquí frémito, asociado a la arteria carótida a una vibración gruesa, por eso le llama frémito, estremecimiento debido a la marcada turbulencia del flujo sanguíneo a través de la válvula estenosa. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Supraesternal, supraesternal y en el foco aórtico. ¿Listo? La palpación precordial, vamos a encontrar que el impulso cardíaco siempre se va a mantener. Si este es la línea media clavicular, el impulso cardíaco se va a mantener por dentro de la línea media clavicular. Pero lo que sí, esto es al inicio, ¿no? Cuando ya es, o sea, cuando ya está ahí una dilatación, el, el impulso, pues cuando ya se dilata, hace así, ¿no? Entonces, esto es cuando ya hay una estenosis, cuando hay una hipertrofia eh, excéntrica, ¿no? Entonces, cuando aquí, en ese lugar, el impulso carotidio es intenso, o sea, se siente, ¿no? ¿Ya? Por eso dice inicialmente normal. Algunos pacientes tienen un cuarto ruido cardíaco palpable debido a la vigorosa contracción de la aurícula izquierda en el ventrículo no distensible. Entonces, cuando hay una hipertrofia ventricular secundaria, hay dificultades para el llenado. Y como hay dificultades para el llenado ventricular, se queda mayor cantidad de volumen en la aurícula. ¿Y qué necesita? Necesita ponerle mayor fuerza para que podamos nosotros, o sea, pasar la sangre, ¿no? Incluso en algunas personas muy, muy, muy buenas para la evaluación, se palpa ese cuarto ruido. El frémito, la palpación precordial, frémito sistólico en la base del corazón, en el foco aórtico, ¿no? En el lado derecho, como ustedes conocen, o en la muesca external en la región supraesternal, en la región supraesternal. Mire, aquí hay algún dato, principalmente durante la expiración completa, con el paciente inclinado hacia adelante, ese es un buen dato, ¿no?
Entonces, seguimos. El examen físico estamos viendo. Ahora vamos a ver a la auscultación cardíaca. En la auscultación, en el examen físico, que vamos a encontrar en una estenosis aórtica, obviamente que el segundo ruido es suave y único, ¿no? El segundo ruido que es por el cierre de las válvulas sigmoides. Aquí no hay ese problema, no es que se cierra con fuerza. El segundo ruido. El primer ruido es obviamente normal, porque esto es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Este es el cierre de las válvulas sigmoides, que no es muy intenso. Por eso el segundo ruido es suave y único. Ahora, lo que sí a la auscultación cardíaca, no solo en la palpación se siente el cuarto ruido, sino también se puede encontrar a nivel de la auscultación. ¿Por qué está sucediendo este cuarto ruido? Porque hay una disminución en la distensibilidad en la pared ventricular, distensibilidad, hay una disminución, y esta disminución pues hace que se encuentre un ventrículo rígido, lo que va a condicionar a un aumento en la contracción de la aurícula, y lo que nos lleva a la presencia de un cuarto ruido, cardíaco. ¿Listo? El soplo de la estenosis aórtica es tipo eyectivo, ¿no? Eyectivo, romboidal, romboidal. ¿Dónde se escucha mejor? En la base del corazón, en el foco aórtico. ¿Listo? En el foco aórtico. Entonces, ahora vemos aquí exámenes complementarios que vamos a ver. Exámenes complementarios. Vamos a ver el electrocardiograma. En el electrocardiograma, lo que vamos a nosotros ver en el electrocardiograma es, vemos en el electrocardiograma, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver hipertrofia ventricular izquierda, lo que llamamos el Sokolov, ¿no? Un Sokolov mayor de 35. ¿Qué va a significar eso? Que en B1, R en B1 más, eh, en, perdón, S en B1 más R en B6, todo esto me va a sumar más de 35. Veamos acá. Miren, R en B1, B2. Perdón, voy al revés. Aquí hay una fallita. S en B1 y B2. Aquí miren, B2, ¿ve? B2 más R en B6. O en B5 también, ¿no? B5, B6. Si contamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ¿no? Entonces, esto es una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué exámenes complementarios para llegar al diagnóstico? Porque nosotros lo que queremos ahora en semiología es ver clínica, y la pregunta es cómo llegar al diagnóstico. No estamos aprendiendo tratamientos. ¿Qué encontramos en los exámenes complementarios para llegar al diagnóstico? Radiografía de tórax. ¿Puede ser normal? ¿En qué momento? Al inicio. Al inicio es normal. No sé bien, pero lo que sí se puede observar es una calcificación del anillo valvular. Eso sí se puede observar, una calcificación del anillo valvular, ya lo que es la radiografía, ¿no? Si vemos acá, sí, esto es el borde izquierdo, aquí vemos así y vemos, ¿no? Esto es el arco aórtico.
y ese arco aórtico puede estar calcificado. Entonces, si recordamos, esto es el arco aórtico, esto es la muesca de la arteria pulmonar y esto viene a ser el ventrículo izquierdo. Entonces, la arteria pulmonar, ventrículo izquierdo, el arco aórtico. Entonces, ese arco aórtico puede estar calcificado. En fases avanzadas de la enfermedad puede haber hallazgos de hipertensión pulmonar y eso sí es importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando hay esto es así, ¿ve? Que está la estenosis aórtica y esto estamos solo dibujando nuestro ventrículo izquierdo. ¿Y qué ha pasado? Esto pues obviamente se ha hipertrofiado, ¿no? Se ha hipertrofiado, ¿ven? Se ha hipertrofiado, hay una disminución en la distensibilidad, lo que va a hacer que la presión en la aurícula aumente. Al aumentar la presión en la aurícula, ¿qué va a suceder? Va a suceder que a nivel de la arteria pulmonar, si nosotros dibujáramos aquí el pulmón, a nivel de la arteria pulmonar, ¿no? A nivel de la arteria pulmonar hay un aumento en la presión capilar pulmonar y esto a su vez va a hacer que se aumente, va a hacer que aumente la presión en la arteria pulmonar. Y eso sucede que se va a llamar, a eso va a suceder que se va a llamar hipertensión pulmonar en situaciones avanzadas. ¿Ya? El ecocardiograma es importante porque con el ecocardiograma determinamos ya, pero con precisión, el grado de apertura valvular, la existencia de sales de calcio y la presencia de lesiones asociadas. ¿Ve? El cateterismo cardíaco lo hacemos preoperatorio y la angiografía también, pero el cateterismo es antes. Permite medir con precisión el sitio y la severidad de la obstrucción. ¿Ve? Determinar la existencia de lesiones asociadas, otras valvulopatías y el tamaño de la neovalvular. ¿Ya? Entonces, el cateterismo cardíaco es importante. Esto es previo a que este paciente se va a operar. Complicaciones de la estenosis aórtica. Las complicaciones de la estenosis aórtica son múltiples. Dentro de todo, puede haber una insuficiencia cardíaca, ¿no? Al inicio puede presentar al inicio puede presentar pues una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, conservada, ¿no? Y al final, cuando ya hay una dilatación de la pared ventricular secundaria a remodelación y hay una dilatación, ya se forma una fracción de eyección disminuida, ¿ya? Pero inicialmente hay una fracción de eyección conservada. ¿Listo? Con fracción de eyección conservada. ¿Ya está? Al inicio. Ya les he dicho cuál es la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Puede haber un aumento de la presión capilar pulmonar secundario a qué? A un aumento de la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Debido a estenosis aórtica. Y esto y la estenosis aórtica, ¿qué es lo que ha hecho? Pues una disminución en el llenado diastólico, un aumento en la presión de la aurícula y secundariamente un aumento en la presión capilar pulmonar y secundariamente un aumento de la presión de la arteria pulmonar y eso nos lleva a hipertensión pulmonar. Puede haber muerte súbita, eso sí también les he dicho, puede haber muerte súbita. El mecanismo de muerte súbita es importante que no ha sido establecido. Entonces, esas muertes súbitas se dan aún más cuando la fracción de eyección es menor de 20%. En todos los pacientes con falla cardíaca hay un alto riesgo de muerte súbita. Una posible causa es la activación de los vasoreceptores ventriculares que producen bradicardia paradójica, disminución de la contractibilidad e hipotensión. ¿Listo? Listo.
¿Estamos entendiendo? Creo que sí. Mire, supervivencia en pacientes que desarrollan estenosis aórtica grave y sintomática. Aquí lo vemos, vamos a verlo. Entonces, la supervivencia con la intervención de la válvula y sin intervención de la válvula. Mire, sin la intervención de la válvula, esta sobreviven menos. Y intervención de la válvula sacando, o sea, cambiando, haciendo un recambio valvular, un recambio de la válvula, pueden vivir más. Siendo un recambio de la válvula, la sobrevida mejora la sobrevida. Insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es, es una de las patologías también que es parecido a la anterior, donde el compromiso es de la válvula aórtica, y este compromiso de la válvula aórtica, pues lo que es lo que va a suceder, va a ser aquí el problema, nuevamente dibujemos, miren acá, el problema ya no es en la eyección, sino es el problema es el de regurgitación. Mi problema es regurgitación. Regurgitación. Ese es mi problema que tengo ahora, que regurgita. ¿Por qué regurgita? Porque el cierre no es adecuado. Porque el cierre no es adecuado. ¿Ya? Un cierre no adecuado. Y este cierre no adecuado, ¿qué es lo que va a producir regurgitación? Y eso va a producir pues un sonido, ¿no? Conocido como un soplo. ¿En qué momento se produce ese soplo? El soplo se produce en la diástole. En la diástole. Entonces, ¿qué es la insuficiencia aórtica? Regurgitación de sangre durante la diástole. Durante la diástole desde la aorta al ventrículo izquierdo. Patológicamente vamos a ver igual, miren, uno, la regurgitación produce una sobrecarga de volumen de las cavidades izquierdas y como resultado el ventrículo izquierdo se dilata y también inicialmente pues hipertrofia, luego hay una hipertrofia excéntrica. Entonces, dibujemos sobre esto, no hay problema. Entonces vemos acá, tanta va la sangre, retorna la sangre que dilata esto, que dilata al ventrículo izquierdo, dilata al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, de aquí nomás podemos sacar como complicación puede ser la insuficiencia aorta, una insuficiencia cardíaca y lo más probable que sea una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. La sobrecarga de volumen produce hipertrofia excéntrica. ¿Qué les dije que es hipertrofia excéntrica? Hipertrofia excéntrica es dilatación, una dilatación del ventrículo. Con el tiempo, el mecanismo de la hipertrofia compensadora se agota, con lo que no se compensa más el aumento del radio de la cavidad y como consecuencia disminuye la fracción de eyección. ¿Ves lo que les digo? Finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que hay grábense, la insuficiencia aórtica nos lleva a una insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección. ¿Qué significa? Una insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección menos del 40%. Menos del 40%. ¿Cuál es la etiología de la insuficiencia cardíaca? La etiología de la insuficiencia cardíaca es múltiple, pero de las que destacan es la fiebre reumática, ¿no? Fiebre reumática. Endocarditis, malformaciones congénitas, eso es menos común. Ahora hay otras enfermedades también asociadas, enfermedades de la aorta, dilatación de la raíz aórtica, necrosis medioquística y dentro de todos estos, ¿no? Pero una de las más importantes, y hay que descifrarlo, es hay que ponerlo en su contexto, esto es
Importante. Importante. Listo. ¿Ya? Veamos el siguiente. Vemos aquí está, miren, esta es una, estamos haciendo, aquí ustedes vean, aquí lo estoy graficando, esto es un cierre de la válvula normal, cosa que si lo graficaba más grande, mira aquí un cierre de la válvula aórtica normal, se cerró. Pero que resulta que cuando no hay un cierre adecuado, ¿no? No hay un cierre adecuado en este gráfico del lado derecho, vamos a encontrar un reflujo. Esto es lo que nosotros conocemos como reflujo. Y este reflujo es propio, y a esto se le va a conocer, es propio de la insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica. Entonces, ese reflujo es propio de la insuficiencia aórtica. ¿Ya? Entonces, la clínica de la insuficiencia aórtica inicialmente puede ser asintomático, inicialmente, ¿no? Progresivamente, progresivamente cuando se agotan los mecanismos compensadores, por ejemplo, las hipertrofias, todo esto, o sea, fracasa Frank Starling, o sea, se dilata y tiene más fuerza y fracasa, la disnea se hace creciente, hay ortopnia, edema pulmonar, puede haber angina de pecho, mayormente nocturno, y puede haber palpitaciones y puede haber arritmias ventriculares. Entonces, primero, inicialmente podemos pasar de aquí, de asintomático, podemos hacerlo, finalmente en el tiempo puede ser sintomático. Cuando ya es sintomático, pues ya nos da síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Síntomas de insuficiencia cardíaca, como ven acá, ¿qué síntomas que conocemos nosotros? Disnea, ortopnia, son síntomas de insuficiencia cardíaca cuando los mecanismos compensadores se alteran. Al examen físico, en el examen físico que vamos a encontrar, al examen físico, vamos a encontrar una onda de pulso muy amplia, ¿no? Entonces a esto podemos llamarlo una onda de pulso, también se le puede conocer como un pulso saltón. Puede haber un pulso saltón. ¿Ven? Y aquí está. O sea, uno se toma el pulso y pues se siente con gran intensidad. Incluso lo llaman pulso en martillo de agua. Pulso en martillo de agua, lo conocen así. ¿Ven? Después también nosotros vamos a ver en la carótida, cuando nosotros observamos en la carótida, vamos a observar, pues en la carótida vamos a observar que va a haber un baile arterial. ¿Dónde vemos esto? En la carótida. Lo vemos en la carótida, el baile arterial. También se le conoce este baile arterial como danza carotídea. Danza carotídea. Obviamente esto se ve pues cuando la insuficiencia arterial es muy intensa. ¿Y esto por qué se produce? Porque en el momento de la regurgitación pasa volumen y aumenta el volumen sistólico. Se aumenta el volumen sistólico. Este aumento del volumen sistólico va a producir pues un pulso, que les digo pulso saltón o danza carotídea. Danza carotídea. ¿Ya? Aumento de la presión sistólica y disminución de la presión diastólica. Esto es importante. El paciente puede tener amplia, una diferencial amplia. Puedo tener, por ejemplo, un paciente con 120, 40, ¿no? Este es un pulso diferencial amplio, ¿no? Entonces, por eso dice hay un aumento de la presión sistólica y disminución de la presión diastólica. Entonces, de aquí podemos hacer un aumento en el pulso diferencial.
pulso diferencial. ¿Listo? El choque de punta puede ser hiperdinámico, se siente, y lo curioso, que está desplazado a la izquierda, desplazado hacia la izquierda. Entonces, si nosotros dibujáramos nuestra línea media clavicular, lo normal es que debe estar así, ¿no? Lo normal por dentro de la línea media clavicular, pero que resulta en estos casos ya está desplazado hacia la izquierda, que es un sí, que es una, que eso sí, esto nos dice que esto es insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso es parte de la insuficiencia cardíaca. Obviamente, lo otro que ustedes deben saber que el segundo ruido está atenuado. ¿Por qué está atenuado el segundo ruido? Porque no, digamos, las valvas al no cerrarse completamente, pues no producen mucho sonido, ¿no? Y esto puede hacer que estas valvas disminuyan su sonido en el cierre. Por eso que dice que el segundo ruido está atenuado. ¿Por qué el tercer ruido es fuerte? Porque hay una dilatación de la cavidad ventricular, y esto puede hacer un aumento en el flujo de diástole, lo que va a producir el tercer ruido. ¿Listo? Vamos a encontrar también un soplo de alta frecuencia, a veces musical, que nosotros podemos escuchar ese soplo. Generalmente ustedes han visto en las clases anteriores el soplo, lo hemos clasificar en 1/2, 1/6, 2/6, 3/6, 4 y 5 y 6/6, ¿no? El 3/6, esto es audible al estetoscopio. 1 y 2 no se escucha, a no ser que hagas un fono, ¿no? Un fonocardiograma. El 4, 5/6 y el 5/6 incluso audible, puede ser audible sin estetoscopio. Puede ser audible sin estetoscopio. ¿Listo? ¿Ya? Por eso dice un soplo de alta frecuencia. Por eso que le conoce como soplo musical. ¿De qué características hemos dicho el soplo? Tiene que ser diastólico, que comienza inmediatamente después del segundo ruido, por eso es diastólico, y su duración se correlaciona con la severidad de la regurgitación. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, el pulso arterial, no solo tenemos la danza carotidia, ¿no? Vemos que la insuficiencia aórtica tiene varias manifestaciones en el pulso, y hay algunos nombres, esto, ¿no? Que ustedes apréndanselo, ¿no? Pulso de Corrigan. El pulso de Corrigan, ¿qué me dice el pulso de Corrigan? Que es el pulso arterial, mira, hallazgos, un pulso en golpe de ariete o colapso. Se caracteriza por un pulso arterial que sube y baje rápidamente con una presión de pulso amplia, ¿no? Rapidito, esta es presión de pulso amplia. Signo de Muset. Esto es un movimiento de la cabeza que ocurre cada latido del corazón. Esto les cuento que solo he visto una sola vez en mi vida. Esto parece un cabeceador. O sea, el paciente está como si asintiera y diciendo sí, 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 signo de Muset. El signo de Traube, un pulso de disparo de pistolas, sonidos sistólicos y diastólicos que escuchan en las arterias femorales. Digamos, son condiciones que han observado los semiólogos que han puesto su nombre, ¿no? Signo de Durustier, un soplo sistólico y diastólico que se escucha cuando la arteria femoral está parcialmente comprimida. Pulso de Quinque, que también se escucha en esto de en la insuficiencia aórtica, pulsaciones capilares en las yemas de los dedos o los labios. Signo de Müller, pulsaciones sistólicas de la úvula. ¿Ve? ¿Qué debemos de aprender aquí, por ejemplo? Es siempre motivo de pregunta, signo de Muset. Siempre preguntan el signo de Muset, ¿no? El signo de Muset es un signo preguntado siempre. Este es propio de la insuficiencia aórtica. Propio de la insuficiencia aórtica. El signo de Muset. Esto es preguntado por los siglos de los siglos. Aquí hay otros signos. Vamos a ver el signo de Becker. Pulsaciones
visible de las arterias retinianas, mira, o sea, hasta este punto llega la cantidad de volumen sistólico que puede hacer esto. Signo de Landolfi, constricción y dilatación de las pupilas. Signo de Hill, la presión sistólica del manguito popliteo supera la presión del manguito braquial en más de 20 milímetros con el paciente en decúbito supino. Signo de Maine, una disminución de más de 15 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Yo les he dicho, y mira, que hay una disminución en la presión diastólica, ¿no? Por eso es que el pulso diferencial es amplio pulso diferencial. Elevación del brazo del valor obteniendo con el brazo en la posición estándar. Signo de Rosenbach, pulsaciones sistólicas del hígado. Signo de Gerard, pulsaciones sistólicas del vaso. A la auscultación, en la insuficiencia aórtica, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente, de aquí nomás podemos decir, a la auscultación puedo encontrar un soplo. Un soplo que, ¿en qué etapa? Un soplo diastólico. Un soplo diastólico. ¿Ya? Lo que vamos a encontrar es un soplo diastólico. Eh, eh, un soplo diastólico y temprano. Dice, S1 puede ser suave. S1 puede ser suave. Esto vamos a ver por qué se hace así. Porque puede ser suave, no hay mayor alteración. Y a menudo se refleja un intervalo PR largo. S2 es variable, pero su sonido es un poco disminuido, ¿no? Por la de que es una insuficiencia. Puede ser suave, ¿no? Ausente o solo, ¿no? O sea, estar disminuido. Un sonido de eyección sistólica, un sonido de eyección sistólica puede deberse a una distensión aórtica abrupta causada por el gran volumen sistólico. Entonces, ¿cómo sucede esto? Si nosotros tenemos aquí la aorta, ¿qué es lo que puede suceder? Va a suceder que cuando sale gran cantidad de sangre, esto puede hacerse así, ¿no? Esto puede hacerse así y puede haber un sonido de eyección sistólica, ¿no? No sin llegar a ser soplo. ¿Ya? O sea, esto es porque aquí se ha distendido. ¿Y por qué se ha distendido? Por el volumen de sangre que ha salido. Y como sale una gran cantidad de volumen de sangre secundario a la regurgitación, puede haber pues una distensión y esta distensión producir un sonido de eyección. Otra cosa importante que cuando llega falla cardíaca ya hay presencia de un tercer ruido cardíaco que se le va a conocer como ritmo de galope. Entonces, la insuficiencia cardíaca nos va a llevar la insuficiencia aórtica nos va a llevar a la larga a una insuficiencia cardíaca donde se evidencia pues muy bien el tercer ruido. ¿Ya? Y, o también si ustedes saben, cuando se presenta el tercer ruido se llama ritmo de galope. Ritmo de galope. La intensidad del soplo también puede verse afectada por ciertas maniobras. Por ejemplo, el soplo aumenta en la sentadilla cuando se está sentándose y disminuye con la maniobra de Valsalva, ¿no? Por ejemplo, botar el aire. Entonces, vemos al examen físico, que hemos dicho en el examen físico, encontramos el desplazamiento de qué? Del choque de punta. El choque de punta está desplazado hacia la región axilar. Está desplazado, choque de punta desplazado hacia la izquierda. Esto es importante, ¿ya? Choque de punta está desplazado hacia la izquierda. Vemos las características del soplo. Es un soplo que se va de tipo aspirativo, soplo de tipo aspirativo,
acompañada de un soplo sistólico por aumento de flujo. Eso sí, ¿por qué eso se ha presentado? Esto, pero más se escucha el soplo diastólico. Puede haber un soplo diastólico, sí, pero ¿por qué es el soplo sistólico? Porque el soplo diastólico ya saben, ¿no? Esto es así, vemos así. ¿Por qué se produce el soplo diastólico? Acá está así. El soplo diastólico se produce porque hay una regurgitación. Aquí está. ¿Por qué se produce el soplo diastólico? El soplo diastólico se produce, nuevamente lo estoy repitiendo, nuevamente lo repito, el soplo sistólico se produce porque la sangre, al, acá, como hay gran volumen, tiene que salir también gran volumen. ¿Y qué es lo que produce? Una distensión de la aorta y una disminución de esa distensión, lo que puede aparentar hacer un soplo sistólico, ¿no? Por eso dice un soplo sistólico por aumento de flujo. Un soplo sistólico por aumento de flujo. Entonces, ya sabemos por qué se produce este soplo diastólico. El soplo de Austin-Flint es un soplo secundario a la insuficiencia aórtica. Más o menos es así, miren. Eh, Cuando aquí vamos a dibujarles a ver si la imagen también nos dice eso, pero ¿qué es lo que sucede? El soplo de Austin Fleet es un soplo diastólico, es un soplo diastólico, ya de baja intensidad, soplo diastólico, pero que no se produce. Miren, ¿ven? Aquí dibujemos a la válvula aórtica. Esta válvula aórtica, ¿qué es lo que hace? Hace esto, ¿no? Como no se cierra completamente, va a impedir que esto baje. Al impedir que esto baje, en el momento de la diástole, donde hay llenado ventricular, cuando hay llenado ventricular hay un soplo, pero es un soplo secundario ¿a qué? A la presencia de la insuficiencia aórtica. Aquí lo vemos, miren, ¿ve? Aquí está el soplo que de flujo, de regurgitación. ¿Y qué es lo que está haciendo este soplo? Esa válvula no está permitiendo el pasaje de acá, ¿ve? Y esto se le conoce como soplo de Austin-Flint. Soplo de Austin-Flint. ¿Listo? Por eso es un soplo cardíaco retumbante de baja intensidad que se ausculta mejor en el ápex cardíaco. Se origina porque el flujo regurgitante empuja la válvula anterior del mitral, ocasionando un cierre parcial y una pseudoestenosis mitral. Entonces, el soplo de Austin-Flint es un soplo diastólico, ¿no? Diastólico mitral, pero no es un soplo que se produce por una estenosis ni una insuficiencia, sino se produce de la válvula mitral y no se va a producir porque la insuficiencia aórtica que dice el flujo regurgitante empuja la válvula anterior de la mitral, ocasionando un cierre parcial. ¿Ya? Ocasionando un cierre parcial. Exámenes complementarios para hacer igual que en la, en la estenosis aórtica. Vamos a hacer exámenes complementarios, pero qué importante para nosotros ha sido la clínica, ¿no? Tiene una clínica, un soplo diastólico, pero también podemos encontrar sistólico. Un soplo diastólico mitral, ¿no? Esto se llama soplo de Austin-Flint. Austin-Flint. ¿Qué más encontramos en la clínica? Un tercer ruido. Encontramos también el choque de punta más hacia afuera.
En los exámenes complementarios vemos acá el EKG, desviación del eje a la izquierda, una R alta en B5 y B6, vamos a ver, desviación del eje a la izquierda. En la radiografía de tórax, obviamente, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención? Es una cardiomegalia, con agrandamiento de ¿qué? Del ventrículo izquierdo. Claro, el ventrículo izquierdo crece porque mucho volumen le está llegando, ¿no? Y arranque aórtico dilatado. El ecocardiograma, en el ecocardiograma que vamos a encontrar, el ecocardiograma nos va a medir la fracción de eyección, nos va a medir la precisión de los volúmenes de sístole y de diástole y la fracción de acortamiento, ¿no? La fracción de eyección. Cateterismo, obviamente, ya les dije, estos son exámenes presala, muestran el aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿no? El volumen regurgitante, el tamaño de la aorta, y es más, cuando se distiende, y el acortamiento sistólico de la cavidad. Además, si hay algunas patologías asociadas, ¿no? Ahora, solo puede haber eso, puede haber, claro, no. Puede haber en pacientes, por ejemplo, pueden encontrar ustedes una insuficiencia mitral y encontrar una insuficiencia aórtica. Pueden encontrar en un mismo paciente, pueden encontrar una aorta estenosada y también que no se cierra completamente. Entonces y eso se llama doble, doble lesión. ¿Puede haber doble lesión? La respuesta es sí. En una misma válvula aórtica, sí. Entonces acá vemos exámenes complementarios, la resonancia magnética, también se le puede hacer, eso se está haciendo. En pacientes con insuficiencia aórtica se hace moderado grave con una evaluación ecocardiográfica subóptima o no concluyente, ¿no? Cuando el ecocardio no nos ayuda, ¿no? Está indicada la resonancia magnética cardiovascular para cuantificar la gravedad de la insuficiencia aórtica. No es común, ¿ah? No es común hacer esta prueba. Si ustedes me preguntan qué pruebas siempre se hacen, siempre vamos a hacer lo común, ¿no? ¿Y cuál es lo común? Una radiografía tórax y podemos hacer un ecocardiograma. Hasta ahí nomás llegamos. Se le puede hacer resonancia cuando esto no es concluyente. Cuando esto no es concluyente o es subóptimo, ¿no? O es no concluyente. Pero podemos hacer una resonancia magnética. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a ver la estenosis mitral. Como saben, la estenosis mitral pues es una lesión estenosante o es un engrosamiento, más que engrosamiento, se hace sólido la válvula mitral. Entonces aquí ya cambiamos, aquí está la aorta, esto va, su válvula va a estar normal, y lo que se estenosa es la válvula mitral. Lo que se va a estenosar es la válvula mitral. Y la estenosis de la válvula mitral, ¿qué tipo de soplo nos va a dar? Un soplo diastólico. Nos va a dar un soplo diastólico, ¿no? Un soplo. ¿Por qué? Porque no se llega a aperturar bien. No se llega a aperturar bien. Por lo tanto, nos da un soplo diastólico. ¿Cuál es la definición de la estenosis mitral? La obstrucción en el del ventrículo izquierdo, ¿no? Entradas por lo que la aorta, la aurícula, pues tiene que pasar sangre, ¿no? Y pasa hacia dónde? La, hacia el ventrículo izquierdo y se produce una obstrucción. Y eso es lo que nos va a producir esa obstrucción, pues esa dificultad nos va a producir ese soplo diastólico. Nos produce un soplo diastólico. La fisiopatología, cuando
el área del tracto de entrada del ventrículo izquierdo se reduce a menos de 2 centímetros cuadrados, aumenta la presión en la aurícula izquierda y en las venas y capilares pulmonares, y esto se transmite a la arteria pulmonar, produciéndose sobrecarga de las cavidades derechas. Esto lo explicamos acá un poco mejor. A ver, sobre esto, sí creo que se va a ver. Miremos, hagamos acá nuestro pulmón, aquí hasta las venas, las arterias. Entonces, aquí está nuestro corazón izquierdo. Y aquí el problema, aquí vamos a buscar la arteria pulmonar. Y de la arteria pulmonar vamos a ver las cavidades derechas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que en el ventrículo izquierdo, que es este, el ventrículo izquierdo, que es este, el corazón izquierdo, como hay una disminución en el llenado del ventrículo izquierdo, hay un aumento de la presión de la aorta, ¿no? Porque no pasa mucho volumen o hay dificultades para pasar. Esto puede hacer aumentar la presión capilar pulmonar. Esto va a aumentar la presión de la arteria pulmonar, y esto puede pues también aumentar así en este sentido puede aumentar la presión en la aurícula derecha, aumento en el ventrículo derecho y aumento en la presión en la aurícula derecha, ¿no? Y esto, por eso dice, en la teoría dice, produciéndose sobrecarga de las cavidades derechas, ¿no? Eso es por lo que nosotros estamos viendo. Cualquier causa que acorte el tiempo de llenado diastólico aumente el gradiente y la congestión venocapilar, ¿no? Eso es lo secundario a lo que está pasando. Aquí está, aquí vemos una estenosis mitral. Mire, este es un gráfico bien simpático. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Acá se abre el corazón normal, pero acá el problema es que no se apertura completamente. Al no aperturarse completamente, produce un sonido, y ese sonido se le conoce como soplo. La etiología principal mayormente, igual que la insuficiencia, es la fiebre reumática. Recuerden, es la más frecuente. Le pongo así porque siempre es motivo de pregunta de examen. Es la más frecuente. Las manifestaciones clínicas, las manifestaciones clínicas, las manifestaciones clínicas, los síntomas, va a haber una disnea de esfuerzo, disminución de la tolerancia al ejercicio. Mira, el paciente se fatiga. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Un paciente que se fatiga. Un paciente que se fatiga. Puede haber progresión lenta de la enfermedad. Cuando la enfermedad progresa, puede progresar lentamente. Se acompaña de una reducción gradual de la actividad y un deterioro generalizado. ¿Qué significa eso? Que la estenosis pues se incrementa cada vez a más, ¿no? Cada vez se estenosa más. Entonces el llenado ventricular cada vez pues disminuye o se dificulta, lo que va a hacer que hay una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Las presentaciones clínicas menos comunes incluyen fatiga, hemoptisis y dolor torácico, ¿no? Pero al principio, inicialmente no hay nada, como todos, ¿no? Luego la disnea al esfuerzo y pues luego finalmente la disnea incluso puede ser una, una disnea, digamos, el paciente sentado. Las manifestaciones clínicas que vemos acá, las manifestaciones clínicas, lo importante, la disnea, ocurre en el 70% de los pacientes sintomáticos, la disnea venosa pulmonar, ¿no? Entonces, nuevamente dibujamos.
¿Por qué se produce esa disnea? Miren por qué. Dibujamos sí. ¿Por qué se está produciendo esa disnea? Aquí dibujamos a nuestro corazón izquierdo, nuestro corazón izquierdo. Aquí hay una estenosis. Aquí está la estenosis. Y esta estenosis hace que la presión en la aurícula izquierda aumente. Secundariamente va a haber un aumento en la presión capilar pulmonar y esto se va a traducir en disnea, disnea, ¿ve? Disnea. Entonces se debe a la elevación de la presión en la aurícula izquierda y a la hipertensión venosa pulmonar, ¿ve? La disnea también puede estar relacionada con la incapacidad de aumentar el gasto cardíaco con el aumento de las demandas metabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un paciente, así, aquí tengo un paciente, por favor apague quien está con su prendido. Aquí esto está estenosado. Entonces, como está estenosado, se dificulta el pasaje de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo derecho. Entonces, por ejemplo, si yo aumento aquí mis necesidades metabólicas, ventrículo izquierdo, perdón, aumento mis necesidades metabólicas y para aumentar mis necesidades metabólicas tiene que consecuentemente debería de aumentar el gasto cardíaco para compensarlo, ¿no? Dice por eso que hay una incapacidad de aumentar el gasto cardíaco, porque si yo aumento mis necesidades metabólicas, tiene que entrar más sangre en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, otra de las cosas que puede haber es fatiga. Puede estar asociada con un flujo directo bajo y un gradiente transmitral bajo. Entonces, seguimos. Eh, manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas puede haber hemoptisis y esta sí es una característica, ¿no? La hemoptisis es una, digamos, se le conoce también como una hemoptisis asalmonada. ¿Qué significa hemoptisis asalmonada? Es que, por ejemplo, si es que hubiera de esta forma, aquí estaría el esputo. Aquí imagínense que esto todo fuera esputo. ¿Por qué se le dice hemoptisis asalmonada? Porque ahí se ve puntitos de sangre, ¿no? Puntitos de sangre. Entonces, no es sangre, puntos de sangre. Por eso se le dice hemoptisis asalmonada. Se debe a un aumento de la presión capilar pulmonar y a la congestión secundaria a eso, ¿no? Es un esputo teñido de sangre inducido por tos severa. Es esputo rosado espumoso, ¿ve? Lo que les decía, ¿ve? Por eso se le llama hemoptisis asalmonada, resultante de edema pulmonar. Puede haber dolor torácico, sí, porque es una estenosis y hay una disminución del flujo, ¿no? Hay una disminución, esa disminución del flujo, cuando nosotros aumentamos a caminar, puede haber dolor torácico. Resultado de la hipertensión pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho, que puede estar asociada con isquemia endocárdica del ventrículo derecho, ¿eh? Entonces, ese dolor torácico, el aumento va a suceder así. En el examen físico, que vamos a encontrar en el examen físico manchas de color púrpura rosado, lo vamos a conocer como facies mitral. Este es bien clásico, esto parece chapucitos. El paciente con estenosis mitral se le ve medio chapositos, por eso se le conoce como facies mitral. Cuando ya hay insuficiencia cardíaca puede haber crépitos en ambas bases que se ven en el edema pulmonar. La presión venosa yugular está elevada, edema de las extremidades, ascitis en la enfermedad avanzada. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Porque nuevamente hay un aumento en la presión de la aurícula izquierda. Secundariamente hay un aumento en la presión capilar pulmonar, hay un aumento en la presión
de la arteria pulmonar, secundario hay un aumento en la presión del ventrículo derecho, hay un aumento en la presión de la aurícula derecha, y lo que va a llevar a un aumento de la vena cava inferior, y esto puede llevarte a congestión hepática, puede llevar a congestión hepática, puede llevar a edema de miembros inferiores, edema de miembros inferiores, puede también producirse ascitis. ¿Ya ves? Todo es esa secuencia. Entonces, eh, eh, una onda prominente, pulso venoso, contracción o sístole auricular, que refleja una presión auricular derecha elevada en el contexto de hipertensión pulmonar. Hay un chasquido de apertura, eso siempre sí hay un chasquido de apertura, y el soplo es, ya les dije, el soplo es diastólico. Puede ser diagnóstico de estenosis mitral. Entonces, si le preguntan, ustedes ven un paciente que no tiene más historia y le auscultan, a la auscultación deben ver dos cosas: un soplo diastólico en el área mitral, en el foco mitral, en el área mitral, y esto tenga un chasquido de apertura. Chasquido de apertura. Un chasquido de apertura. Y eso le da, por eso dice acá que pueden ser ya diagnósticos de estenosis mitral. El soplo causado por la estenosis mitral es un retumbo diastólico de tono bajo que es más prominente en el vértice, ¿no? En el foco mitral. Exámenes complementarios, como hemos visto en las anteriores diapositivas, en todos los sectores vamos a encontrar exámenes complementarios que sí es cierto que nos ayudan, pero que no es esto, ¿no? El que sí nos ayuda en casi en todas las valvulopatías, recuérdenlo ya, el examen sine qua non, sí o sí, eso debemos hacer, es el ecocardiograma. Esto sí tenemos que hacer sí o sí en todas las valvulopatías. En el EKG puede haber una fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular siempre se va a relacionar, ¿no? Estenosis mitral se relaciona con fibrilación auricular. Eso siempre se va a relacionar. Signos de agrandamiento auricular izquierdo. Entonces, en el EKG, signos de agrandamiento auricular izquierdo. Entonces, ¿qué se ve? Se ve la onda P, así, una P mitral. O también se ve así, ¿no? ¿No? Así se ve. Esto se ve así en B1 y esto se ve, por ejemplo, en D2, ¿no? Una P conocida como P mitral. Y este 1 y este 2, esto es dilatación de la aurícula izquierda. ¿Ya? Dilatación de la aurícula izquierda. Desviación del eje a la derecha, hipertrofia ventricular derecha, secundaria que a hipertensión pulmonar. La radiografía de tórax hay un agrandamiento de la aurícula izquierda, dilatación de las venas pulmonares con redistribución de flujo y dilatación de la arteria pulmonar. Entonces, veamos aquí. Si esto fuese nuestra radiografía de tórax, no, esto no puede ser nuestra radiografía de tórax. Nuestra radiografía de tórax, dibujemos acá, así el tórax, y vamos a dibujar al corazón, así, esta es una radiografía de tórax, y este es el diafragma, el diafragma, ¿ya? Aquí está, así, dibujar nuestra radiografía de tórax, y ¿qué es lo que vamos a ver? Dilatación de las venas pulmonares, acá hay acá, y vamos a ver que hay una redistribución de flujo. Entonces, lo normal
lo normal que el flujo de sangre sea mayor acá, mayor en bases que en vértice. Entonces, acá sería así, ¿no? Pero en estos casos de estenosis puede haber una redistribución de flujo regiones superiores, hacia regiones superiores. Así, o sea, una redistribución de flujo. En el ecocardiograma, sí, nos va a informar si la válvula es rígida, ¿no? ¿Cuánto está de rigidez? ¿Cuánto es la apertura, ¿no? ¿Cuánto es su apertura? Si está calcificada, ¿cuánto está calcificada? 80. Y el grado de afectación, ¿no? Del aparato subvalvular y el tamaño del orificio mitral. El tamaño del orificio mitral es la apertura, ¿no? O sea, cuánto se deja abrir. ¿Qué complicaciones tenemos en la estenosis mitral? Esto sí es importante, ya les he dicho, estenosis mitral es su principal complicación. Principal complicación. ¿Cuál complicación es la fibrilación auricular? Como aumentan la presión en la aurícula izquierda y se agranda la aurícula izquierda, entonces se agranda la aurícula izquierda, puede despertar aquí a unos focos ectópicos que están acá y producirse fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las condiciones que puede precipitar o exacerbar síntomas como la disnea o la hemoptisis. ¿Ya? Disnea y hemoptisis son propios de la estenosis mitral. Y, y esta fibrilación auricular que presenta el paciente puede, pues, exacerbar los síntomas. Ahora veamos, tromboembolismo. Tromboembolismo. Estas aurículas izquierdas dilatadas, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Hay la sangre, pues, se queda la sangre ahí, ¿no? O sea, está dando vueltas la sangre ahí. Entonces, fácilmente puede formar trombos. Esos trombos ir al ventrículo izquierdo y salir, estos trombos pueden salir y llegar hacia la arteria cerebral, ¿no? Por ejemplo, la arteria cerebral media. ¿Qué va a producir? Va a producir los clásicos accidentes cerebrovasculares isquémicos. Accidentes cerebrovasculares isquémicos. ¿Ya? Este tromboembolismo dice con la fibrilación auricular y éstasis sanguínea en la aurícula izquierda. Y eso es lo que puede hacer. ¿Ya? Y por eso es que la mayoría de los pacientes, todos los pacientes, por ejemplo, con no, te estoy hablando, paciente con estenosis mitral más fibrilación auricular, sine qua non, sí o sí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Miren lo que voy a escribir. Anticoagular. Estos pacientes sí o sí tenemos que anticoagular. Hipertensión pulmonar se asocia con una estenosis mitral más grave, el área de la válvula mitral es más pequeña y el gradiente de la válvula mitral más alto. ¿Listo? Sí. Entonces, veamos lo siguiente. Ahora la insuficiencia mitral, que esto es un poco más pequeño, pero es igual de importante que los demás. Entonces, la insuficiencia mitral, así como la insuficiencia aórtica, es un fenómeno de regurgitación a la aurícula izquierda de un porcentaje de la descarga sistólica del ventrículo izquierdo debido a un cierre defectuoso del aparato. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Así, miren. Aquí está la igual. ¿Qué sucede en el momento de diástole, de sístole, de diástole? Pasa así, ¿no? Ya pasó
sí, pero como esta válvula que estoy aquí graficando es insuficiente, ¿qué va a suceder? O sea, no se cierra, porque al final del ciclo cardíaco, hemos dicho, es un cierre de la válvula auriculoventricular. Entonces, ¿qué va a suceder cuando hay una sístole? Aquí no se cerró, ¿ve? No se cerró completamente. Entonces, en la sístole, ¿qué va a pasar? Va a suceder esto. Va a salir sangre acá y va a regurgitar sangre acá. Es por eso que el soplo de la insuficiencia mitral es un soplo sistólico. El soplo de la insuficiencia mitral es un soplo sistólico. Fisiopatología, parte de la descarga sistólica regurgita la aurícula, ¿ya ves? Como regurgita la aurícula, permitiendo un mayor grado de acortamiento miofibrilar del ventrículo izquierdo. La regurgitación, aquí estoy leyendo, aumenta la presión en la aurícula izquierda y lo dilata. En diástole se produce sobrecarga de volumen porque hay demasiado volumen, porque pues al regurgitar, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí hay demasiado volumen, ¿no? Y ese demasiado volumen también pasa, tiene que retornar, ¿no? Eh, incrementa de volumen, incrementa la precarga y el estiramiento miofascial. Mira, ve, la sobrecarga de volumen crónica dilata el ventrículo izquierdo. Y esto es lo que le digo, o sea, como, como ha pasado la sangre en regurgitación, pasado esta sangre que aumentaba en la aurícula izquierda, también tiene que retornar, ¿no? Retorna, esta sangre retorna. Esta sangre tiene que retornar, toda esa sangre. Y al retornar, pues, produce que a la larga, produce una dilatación del ventrículo izquierdo, una dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, la insuficiencia mitral también puede producir a la larga una hipertrofia excéntrica. Hipertrofia excéntrica. ¿Listo? Entonces aquí está la insuficiencia mitral que les he dicho, es el cierre defectuoso de la válvula mitral, ¿no? Las causas más frecuentes, nuevamente, se mete la fiebre reumática, el prolapso de la válvula mitral, endocarditis bacteriana, miocardiopatía dilatada y enfermedad coronaria. Aquí ven, en el gráfico, acá, ¿lo ven que está pasando? Hay un flujo. Ha habido un flujo acá a la aorta, pero también hay un flujo porque no se han cerrado las válvulas, ¿no? No se han cerrado las válvulas auriculoventriculares, mitrales, y ¿qué es lo que ha pasado? Hay un reflujo, no un influjo, hay un reflujo. Hay un reflujo. Perfecto. Seguimos. La etiología que les dije, la fiebre reumática es el principal, ¿no? La etiología, hay una insuficiencia mitral primaria y una insuficiencia mitral secundaria. A ver, vamos a ver. La insuficiencia mitral primaria, donde no hay fiebre reumática, no hay nada, no hay, puede haber un proceso degenerativo de la válvula mitral y esto, mire, ¿quién está asociado? La cardiopatía reumática, la fiebre reumática. Puede hacerse también por endocarditis infecciosa, trauma, ciertos medicamentos y fisura de la válvula mitral y calcificación del anillo mitral. En la que es la secundaria, puede ser secundaria a cardiopatía coronaria, por ejemplo, infarto de miocardio que comprometan la válvula mitral. La regurgitación mitral, regurgitación mitral isquémica ocurre principalmente en pacientes con un infarto de miocardio previo. O sea, podemos decir que la insuficiencia mitral secundaria está relacionada a enfermedades coronarias crónicas, o sea, a paciente que ha tenido infarto de miocardio. ¿Listo? Listo.
Dentro de los síntomas, inicialmente es bien tolerada y la disnea siempre va a estar, ¿no? Pero esta disnea obviamente que al inicio es menor y progresivamente se hace una disnea mayor incluso al estar en reposo. Fatiga y debilidad se asocia a fibrilación auricular paroxística, entonces los dos, pero ¿quién se asocia más a fibrilación? Es la estenosis mitral. Se asocia bastante. Existe un mayor riesgo de endocarditis infecciosa en pacientes con una válvula mitral anormal y regurgitación moderada grave. Mayor riesgo de endocarditis infecciosa, o sea, mayor riesgo de que esa válvula digamos, se infecte. Una vez que es sintomática, el deterioro es rápidamente progresivo. Dice, la naturaleza y la gravedad de los síntomas asociados con la regurgitación mitral crónica están relacionados con la gravedad, su tasa de progresión, la presión de la arteria pulmonar, las arritmias y la enfermedad cardíaca asociada. Al examen físico, en el examen físico, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? En el examen físico, el pulso arterial es normal, ¿ya? No es un pulso parvus tardus, es un pulso saltón, nada. Hasta muy avanzada la progresión de la enfermedad, ¿no? El agrandamiento del ventrículo izquierdo produce un desplazamiento hacia la izquierda. Nuevamente, normal es así, pero como el ventrículo izquierdo se dilata, ¿qué es lo que va a pasar? Él se desplaza, ¿no? Desplaza hacia la izquierda. El impulso apical suele ser enérgico e hiperdinámico. El soplo, les dije ya, es histórico, pero su momento, duración, calidad de intensidad, ubicación y radiación son variables y dependen de la etiología y el componente del aparato mitral afectado. El primer ruido, como ustedes saben, está atenuado, ¿no? No es un ruido intenso. Y aumento del grado de desdoblamiento. Puede haber un desdoblamiento del segundo ruido. Un soplo pansistólico que se irradia la axila y el dorso. Esta es otra de las características, ¿no? Siempre recuerden, insuficiencia mitral está asociada a un soplo sistólico que se irradia hacia la axila. Eso en su cabeza. Cosas que, a ver, vamos a aprender. Estenosis mitral está asociada a fibrilación auricular. Y fibrilación auricular en estenosis mitral tenemos que anticoagular a nuestro paciente. ¿Ves? Esas cosas siempre tenemos que aprender. El frecuente, puede haber un tercer ruido, puede o no puede. Exámenes complementarios. En los exámenes complementarios tenemos la radiografía de tórax, que bueno, resulta que es uno de los exámenes, ¿no? Donde podemos ver cardiomegalia, pero esta cardiomegalia, pues cuando ha progresado, ¿no? Agrandamiento de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, signos de congestión pulmonar, cuando cada vez es mayor, mayor. El ecocardiograma nos sirve, es claro, porque nos pone en evidencia la causa de la regurgitación, ¿no? Y nos permite pues cuantificar el volumen de las cavidades izquierdas, función ventricular, la posible repercusión sobre las cavidades derechas y si existen otras alteraciones valvulares. Perfecto, listo. Esto es el ecocardiograma. La resonancia magnética puede ser un examen, sí, 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 puede ser un examen importante, pero digamos no es determinante. Es importante, pero no es determinante. Ya les he dicho, ¿cuál es el más importante? Ecocardiograma, por lo menos es el que está a nuestro alcance. El ecocardio, resonancia puede. Entonces, no se recomienda como diagnóstico de rutina, ¿ve? O sea, no es que a todos los tengo que sacar resonancia, no, sino cuando no sé,
Situaciones en que los hallazgos ecocardiográficos y los síntomas del paciente son discordantes, ¿no? O sea, no ve, no siento, no escucho bien que hay una estenosis, o sea, un soplo sistólico, no le hago un ecocardio, sigo dudando, resonancia magnética. Cateterismo cardíaco, principal indicaciones es en un paciente con regurgitación mitral, son para evaluar la hemodinamia y la gravedad. Hemodinamia y la gravedad de la regurgitación mitral. Cuando las pruebas no invasivas no son concluyentes o discordantes y para definir la anatomía coronaria cuando se considera a los pacientes para una intervención. Entonces, todo paciente que va a ser intervenido de una valvulopatía tiene que tener un cateterismo cardíaco. Identificación de insuficiencia mitral grave. Los criterios ecocardiográficos para regurgitación e insuficiencia mitral grave incluyen fracción regurgitante mayor del 50%, área de orificio efectivo, o sea, de que regurgita mayor a 0,40 centímetros cuadrados y un volumen mayor de 60. Entonces, estos son criterios ecocardiográficos para definir gravedad. Y descansamos unos 15 minutos, ¿está bien? Sí, doctor. Ah, que están de, ya, que me mato acá. ¿Descansamos o no descansamos? Sí.